Tuve un abuso de niña que me marcó muchísimo. Cuando descubro cómo pasó todo, digo, antes tengo todo que agradecer. Mi mamá había podido tomar una decisión totalmente diferente, que yo no estar en este plano. Dios, o sea, no quiero tener más la vida que estoy teniendo. Quiero algo diferente. Ayúdame porque no puedo sola. ¿Cuántas veces nosotros esperamos un perdón de nuestros papás? Eso hubiera sanado un montón de cosas. Y sí ha sido maravilloso, pero a un costo alto. Emocional, físicamente, de cansancio. Bienvenidas a un nuevo capítulo de Emprendedoras en Pañales. Hoy estamos con una invitada fuerte, valiente, perseverante, llena de amor y que de seguro nos va a sorprender su historia. Afra, bienvenida a Emprendedoras en Pañales, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Liz, súper bien. Gracias por invitarme a este espacio tan especial que sé que nos va a ayudar a nosotras porque recordar la historia es bueno también, ¿no? Devolverse un poco y saber cómo hemos recorrido toda esta historia y que les sirva a muchas personas que lo puedan ver y puedan ser de inspiración. Todo esto para que sepan que aunque las dificultades ocurren, siempre todo se puede y los sueños se cumplen. Bueno, Afra, ¿qué tal si nos cuentas de esa historia de que la primera vez que bañas a tu príncipe ocurre un accidente que marca por completo tu vida? Sí, claro, marca por completo mi vida. De por sí, pues hay en mi historia muchos momentos que me han marcado, pero Sí. ese fue uno muy importante para lo que hago ahora. La verdad, mi mami me cuida, mi dieta, Sí. y los primeros días baña a mi hijo y llega ese día y me dice, bueno, empiécelo a bañar usted para poderle Para ir ayudar mirando y a ver. mirando. Y entonces lo estoy bañando el bebé boca abajo cuando ella se va a la cocina y cuando ella regresa el niño está morado. Dios mío, pero ¿por Ent- qué lo tenías mal cogido o Sí, algo? claro, tenía el cuellito en esta zona del brazo y le Ah, estaba cerrando la vía aérea. Entonces fue un susto bastante fuerte. Estuvo 10 días en UCI y bueno, gracias a Dios y está conmigo, pero un aprendizaje muy grande uy, y hoy a lo que me dedico en Club Mundo Mamá, siempre tiene ese sello de medidas de seguridad. Siempre que los papás acompañen a sus bebés en este proceso de aprendizaje, pero con medidas de seguridad, para que no les pase lo que yo tuve que vivir. Afra, ¿siempre has sido emprendedora o antes de dar este salto te habías empleado en otra cosa? Sí, me había empleado en otra cosa, hice una carrera al inicio administrativa, a pesar de que yo inicié estudiando medicina, por circunstancias de la vida no pude continuar y no luché por mi sueño, que eso es muy importante. No luché por mi sueño y dije, no estudio medicina, entonces estudio otra cosa que no tenga nada que ver. Hice una carrera administrativa y fui directora de una clínica estética por mucho tiempo y hasta que ya di el salto Ah, a Club Mundo Mamá. Primero lo creo, se queda en el papel creado un tiempo y una vez acostada en el piso con mi hermano, mirando hacia el techo, porque nosotros no nos conocíamos y nos conocimos ya siendo muy adultos. wow. Entonces estábamos muy recién de habernos conocido y entonces me preguntó que cuál era mi sueño, o sea, que yo qué quería hacer. Entonces yo le dije, bueno, yo tengo creada una empresa que yo quiero prestar este servicio, pero pues quién sabe cuándo será, o sea, yo lo veía ahí como que lo creé, pero lo dejé ahí. Y entonces cuando le cuento de qué se trata y que yo ya le tenía el nombre, me dice, pues hoy vamos a dar el primer paso. Dios Y eso mío. fue un 10 de octubre, hace exactamente 10 años, y él dio ese primer paso, me ayudó en ese primer paso. Ese día cogió el computador, compramos los dominios, hicimos todo y me dijo, a partir de hoy empiezas a hacer pasitos para cumplir tu misión, porque es algo muy grande. Y aquí estamos con Club Mundo Mamá ya 10 años, dando pasos a veces muy lentos, en Pero una época certeros. muy lentos, pero ya después hay otra historia que me voy a México a hacer un curso y allá hay una persona con la que comparto, que él salva empresas de la quiebra en México y le cuento pues, hablando, me preguntan que a qué me dedico y le cuento lo que yo quería hacer, que ya lo venía haciendo, pero
muy lentamente. Yo tenía un espacio solamente para lo de Club Mundo Mamá, como una cabina. Y entonces, cuando le digo que me dice, ¿qué es esto? Me dijo, te doy un mes para que hagas el mínimo viable. Y entonces, ¿cómo así? Me dijo, sí, al llegar a Colombia nos vamos a llamar y yo te voy a decir cómo lo vamos a hacer. Y de verdad fue como cuando te pegan así un empujón y te caes al vacío, y eso fue lo que pasó, y en un mes y medio estaba el mínimo viable, que ya fue la primera sede que se llamaba Club Mundo Mamá, porque había estado en otros 2 lugares, pero dentro de otras empresas. Entonces aquí fue el primer espacio de Club Mundo Mamá ya como tal, pero con un miedo, porque me dan mucho miedo las deudas. Okay. Entonces, él me dijo, no, lo vas a hacer, así sea con deuda, porque es que tú tienes que tener claro que esto es una misión, esto no es tuyo, esto es de tu creador, me dijo. Y cuando las cosas vienen del creador para el servicio de la humanidad, no hay que dudar, porque él te va a dar las personas, te va a dar los recursos para que tú lo logres, vas a tener ese respaldo. Y yo creí en esas palabras. Y creía mucho, he creído mucho en Dios, pero era como eso que yo necesitaba escuchar, como cuando que me diera dice esa una fuerza. Necesito que me des una respuesta si eso no es, y llegan esas palabras y uno dice, no, definitivamente es. Y no me lo vas a creer, al primer local que fui, con ese me quedé. Sí. O sea, el primero, no tuve que ir a buscar un montón. O sea, por eso fue todo muy rápido, porque yo salí a buscar y al primero que hice la cita era nuevo, con el piso lindo, todo lo que yo quería, todo para estrenar, pequeñito, y al año y medio de haberme pasado a ese local, alquilé el del lado, entonces ya nos crecimos un poquito más. Y ya después, ahorita en la sede que estamos, que es mucho más grande, y bueno, creciendo, no ha sido fácil, porque además estamos en tiempos difíciles, pero muy bien, sirviendo a muchas familias a vivir una gestación, un parto y un posparto con mucha conciencia. ¿De dónde nace el nombre? Ya dices que cuando estaba en tu proyecto, en tu hoja, ya lo tenías. ¿Cómo llega esa inspiración del nombre de Club Mundo Mamá? Pues porque mira que hoy en día digo, no debió haberse llamado Club Mundo Mamá, porque los papás también me dicen, bueno, ¿y el papá qué? Club Mundo Papá. Había que integrar más a los papás, pero cuando me voy hacia atrás, como yo estaba en un proceso de sanación propio, de reconocer mi historia para poderme comprender, para poder sanar con mi hijo, entonces, pues obviamente mi visión era hacia las mamás, porque yo necesitaba sanar también como mamá. Entonces por eso le creo Club Mundo Mamá, porque era un espacio como para compartir con mamás. Aunque al inicio no nació con esas actividades para que fuera como un club donde vinieran mamás, sino otro tipo de actividades. Un poco más, era como perdida mi misión un poco, la verdad, porque que decía, yo quiero hacer las familias conscientes, pero entonces, ¿cómo las atraigo acá para que realmente quieran venir? Porque a veces uno no quiere trabajar en su conciencia. Entonces busqué como servicios como excusa para que ellas quisieran venir a Club Mundo Mamá. Sí. Y yo dije, ¿qué es lo que más le aqueja a una embarazada? Y yo dije, físicamente el cansancio. Entonces empecé con la parte terapéutica de los masajes. Yo venía del mundo estético, entonces veía cómo las mujeres no tenían servicios durante el embarazo, nadie las quería atender y tenían mucha deshidratación en su piel, el tema de las estrías que les preocupaba, que la limpieza facial, que ese tipo de cosas. Entonces al inicio lo enfoqué desde allí, pero resulta que venían por ese servicio y wow, se encontraban con mi historia. Sí. Y conectando con un montón de cosas donde decían, ay, yo tengo que hacer eso en mi embarazo, pero cosas que yo les iba contando cuando hacía estos servicios. Y así fuimos creciendo y bueno, fui implementando poco a poco los otros servicios. Cuando ya me lancé a sacarlo del curso prenatal y ahí fue boom, el crecimiento, el salto cuántico, porque
allí ya, al ver las familias cómo reaccionaban y cómo habían esa transformación a través de lo que compartíamos, sí, técnicas de seguridad para cuidar el bebé, pero todo desde la conciencia de hacerlo de una manera diferente, fue maravilloso. Tú hablabas de un proceso de sanación. ¿Qué Ujú, estabas sanando o qué venías de pronto viviendo que tenías que sanar? Porque a ujú, veces pasamos situaciones y las omitimos y pensamos que ujú, no tiene que haber un proceso. Cuéntanos un ajá. poco de qué se trataba. Pues mira, yo a los 37 años que empiezo este proceso de reconocer, de reconocerme, de reconocer mi historia, me doy cuenta cómo fue el inicio, o sea, desde la gestación de mi mamá, cuál fue esa verdad, qué hubo detrás de esa historia, ese día que mi mamá quedó embarazada, que hubo muchas circunstancias difíciles para ella y que definitivamente eso hizo que cuando ella se dio cuenta que estaba embarazada fue un impacto fuerte, Ujú. querer tomar decisiones desde la mente y no desde el corazón. Y eso definitivamente impactó mi vida. Entonces hizo muchas heridas de manera inconsciente, obviamente, para mi mamá y como nos pasa a nosotras como mamás, Sí. que accionamos de una manera inconsciente sin saber qué tanto daño podemos hacer a veces con acciones, con palabras, porque cada ser humano también reacciona de acuerdo a lo que ha vivido, a Sí. eso que el otro emite. Entonces, pues realmente fueron muchas circunstancias difíciles que se generaron desde el vientre, después la niñez, no viví con mi mamá, obviamente con mi papá nunca viví, pero con mi mamá no viví los primeros casi 6 años de mi vida. Entonces, pues fue fuerte, fue difícil no tenerla cerca, sentir como una especie de abandono. Para ella era lo mejor que me podía dar en el momento. Prefería que yo estuviera al cuidado de una tía que estar en una guardería, porque me decía que lloraba mucho. Entonces, claro, para ella fue la mejor decisión, pero para mi corazón de niña, lo que yo quería era tenerla al lado, ¿sí? Claro. Así no existieran lujos, así la comida estuviera un poquito restringida, pero no importa, un niño piensa es en que quiere tener a sus papás al lado. Entonces, cuando pues reconozco todas estas heridas, una adolescencia difícil en la relación con mi mamá, cosas que mi corazón no comprendía, entonces la juzgaba un montón y a los 37 años apenas empiezo este camino y ahí me doy cuenta de toda la verdad y esto transforma totalmente mi vida, el rumbo que le estaba dando y adicionalmente a la misión. Porque entonces mira cómo desde que tengo uso de razón yo quería estudiar algo en salud. Todos mis juegos eran de niña, era con bajalenguas, que eran la lima de las uñas, Sí. o sea, todo era de salud. Y como la vida, cuando hago la otra carrera, me lleva a trabajar en salud, a pesar en la parte administrativa. Y ya luego con mi misión, entonces a devolverme otra vez, tengo que estudiar algo en salud que me acerque a tener un conocimiento si quiero poner en práctica esto de Club Mundo Mamá. Y entonces empiezo de atrás, otra vez, para adelante. Entonces empiezo apenas a estudiar lo que tenía que ver con Club Mundo Mamá, ¿ya? Claro. Entonces, y en ese proceso de sanación, doy con un terapeuta que fue maravilloso. Él fue quien me llevó a este nivel de conciencia y me enseñó mucho de lo que imparto a mis embarazadas en cuanto a lo que nosotros improntamos emocionalmente a nuestros bebés desde el vientre. Y entonces eso se convirtió en una herramienta para poder empezar este camino de crear Club Mundo Mamá, de sanar y de comprender que nos marca la historia que tenemos desde el vientre. Y que algo muy importante y es que a veces, como tú lo decías anteriormente, juzgamos a nuestras mamás ¿Mm? porque no conocemos la historia detrás y en medio de lo que ellos han vivido y de lo que han recibido y cómo se han sido criadas, pues también nos dan lo mejor de ella, pero a veces no lo comprendemos. Y Total. creo que cuando crecemos y empezamos a ser mamás y a conocer muchas cosas como lo que tú nos cuentas, uno dice definitivamente no debió haber sido tan dura. Sí, totalmente. Es que cuando descubro cómo pasó todo, digo, antes tengo todo que agradecer. Mi mamá había podido tomar una decisión totalmente diferente que yo no estar en este plano. Entonces ahí todo tiene sentido. Ahí tiene sentido la dualidad que yo veía en mi mamá frente a la relación conmigo. A veces muy distante, a veces muy cercana. Entonces, pues realmente hay que conocer la historia para comprender. El cerebro no procesa aquello que no comprende.
Una vez tú comprendes que has vivido y que le ha tocado vivir a tus maestros de vida, que son tus padres, tu vida empieza a tomar un sentido diferente. Y a pesar de que por muchos años dije, pero ¿por qué tantas cosas difíciles en mi vida? Sí, tuve un abuso de niña que me marcó muchísimo. Como te digo, elección de parejas que no debía, todo un caos, no luchar por mi sueño de estudiar medicina. Entonces, tenemos que emprender esa búsqueda, porque sí o sí es lo que nos va a conectar con lo que nosotros vinimos a hacer. Cuando tú hablas de ese proceso de sanación que hablamos anteriormente, ¿es necesario buscar ayuda? O Es sea, ¿piensas que es necesario, necesario de pronto total. buscar un psicólogo, un terapeuta, alguien profesional que pueda ayudar? Porque a veces decimos como que no, todo el mundo vive Ujú. situaciones difíciles y pues normal, pues a todo el mundo le pasa, pero vemos que no avanzamos, que nos estancamos, que seguimos Total. como en un círculo, entonces es importante buscar ayuda. Sí es muy importante, pero al primero que le busqué ayuda fue a Dios. Dije, esa búsqueda tiene que empezar por ahí. Empecé a sentir, Dios, o sea, no quiero tener más la vida que estoy teniendo. Quiero algo diferente. Ayúdame porque no puedo sola. Ese fue como el punto de partida. Y no fue sino que yo doblara rodilla y pidiera eso y fue como, ¡boom! Llegó todo este proceso, el terapeuta que yo fue a acompañar a mi mamá y terminó atendiéndome también a mí. Y al mi mamá hacer clic con él y yo también, nos ayudó un montón juntas a conocer esta historia, de que mi mamá me contara cosas que nunca me había contado. Entonces sí se requiere ayuda, porque hay personas que tienen una información muy valiosa que te pueden ayudar a conectar con lo que has vivido, con tus emociones, que tu cerebro lo entienda para poderlo aceptar, liberar y sanar. Entonces sí, para mí fue indispensable la ayuda y lo veo en mis familias. Cuando les comparto todo lo que tienen que ver las heridas de la infancia, que es muy importante que en un proceso de gestación nosotros vamos a esa historia si no la hemos trabajado, porque sí o sí se va a abrir tu cajita de Pandora y sí o sí vas a tener que enfrentar muchas emociones que están guardadas y que no vas a saber qué hacer con ellas. Si tú haces ese reconocimiento, obviamente ya sabías que eso podía pasar y estás preparada para recibir ese tsunami de emociones que se vienen en esta etapa. Al final, bueno, puede ser todo el embarazo, pero especialmente final del embarazo, todo el posparto, inclusive la crianza. Cuando llegas a esos 37 años y dices, definitivamente necesito un cambio en mi vida, anhelo un cambio en mi vida, decides emprender, tienes el nombre, ¿cuál ha sido ese momento más duro del emprendimiento? Uy, no, lanzarme al vacío, dejarme lanzar al vacío cuando mi amigo me dijo eso fue muy duro, es que es enfrentar el miedo total. Además que las improntas se despiertan y había un tema ahí de inseguridad por el abandono gigantesco. Claro. Entonces, y de rechazo también, una herida de rechazo grandísima. Entonces, el miedo a ser juzgada si lo estás haciendo bien, si no lo estás haciendo bien, a abandonar tus sueños, que por eso siempre abandonaba por mi herida tan grande. Entonces, para mí, el momento de tirarme al vacío y dejar la comodidad del nivel de vida que tenía con lo otro que hacía, para dejarlo totalmente y empezar algo nuevo, que además no había tanto auge de ese acompañamiento aquí, ¿no? En Cali. Entonces, ese fue un momento muy difícil. Y, y bueno, después de la pandemia hemos vivido momentos muy retadores para sostener las empresas, para que continúen. Eh, Siempre las personas manifiestan, es que has crecido mucho, es que lo que se ve en Instagram, pues que es la red social que nosotros más manejamos, es maravilloso y sí ha sido maravilloso, pero a un costo alto, emocional, físicamente, de cansancio, que a veces nos abrumamos, siempre buscando una manera de sostener a la comunidad en un mundo donde todo el tiempo estamos teniendo estímulos mentales y queremos más, ¿no? Las redes Vivir, sociales, que sí, totalmente las familias, las personas estamos queriendo experiencias.
¿cierto? Entonces ya viviste una experiencia y ya luego se te vuelve monótono, entonces ya tienes que crear otra y estar en ese constante pensar cómo mantengo la comunidad conectada, cómo mantenemos ese interés de las familias por continuar ese proceso de estar conectados con sus bebés. Eso a veces cansa. ¿Y en algún momento has pensado tirar la toalla? Más de una vez he pensado tirar la toalla. A veces también me abruma el hecho de pensar a quién le voy a dejar este legado, porque es mucho trabajo, es mucho tiempo invertido, ¿sí? Y yo digo, alguien tiene que quedar con esto, porque esto no puede ser que el día que yo falte de este plano, esto se acabe, porque es una misión que la requiere la humanidad. Y porque es algo por lo cual has luchado, has Claro, trabajado, le has metido el hombro y aún como nos has contado, muchas cosas de las que no se ven en redes. Tal vez total, lágrimas, noches tristes, momentos de cuentas y de mirar de dónde total. cogemos, de dónde tomamos, cómo lo hacemos y de pronto pensar que se va a acabar el día que no estás, pues obviamente como que es confrontante. Claro que sí. Es así. Y no es fácil, o sea, construir empresas bajo una imagen de una sola persona es muy duro. Yo sé que esto lo van a ver muchos emprendedores y yo digo, ahorita está mucho lo de la marca personal, pero yo digo que cuando uno tiene una visión de una empresa como tal, para hacer diferentes servicios, eso tiene que ser de una vez en el orden que tiene que ser, sino no solo, sino hombro a hombro, así ganemos un poquito menos, pero vamos construyendo con equipo. Iniciar una empresa uno solo, eso no es fácil, no es nada fácil, porque además la gente lo asocia a ti y entonces el día que no estás, todo el mundo quiere contigo. Claro, ya. Entonces, soltar eso, aunque ahorita tengo un equipo muy hermoso, Valentina lleva conmigo, la fisioterapeuta lleva ya casi 3 años, estamos en un proceso muy bonito de crecimiento, tenemos otra fisio, tenemos otra enfermera, bueno, varias personas y poco a poco irles enseñando también, pero conseguir la persona que tiene toda la información desde la visión de Club Mundo Mamá, que es desde la conciencia, tiene que ser una persona que haya hecho trabajo consigo mismo para poder acompañar y que tenga también la competencia para ejercer ciertas labores. Entonces eso no es fácil. ¿Cómo hacer para que las personas se enamoren de tu marca? Porque yo conocí Club Mundo Mamá, me encanta, he sido cliente Ujú. de alguno de tus servicios, pero ¿cómo hacer uno para que cada vez las personas se enamoren más de eso que tú haces con tanta pasión? Ay, yo creo que el amor es un imán. Y como esto me apasiona, así me canse, me apasiona. Y un día estoy cansada y un día lloro y digo en mi casa, no, tengo que hacer algo y voy a tomar decisiones. Y al otro día estoy armando algo para que se sientan felices. Entonces yo pienso que el amor es un imán. El amor con el que hacemos las cosas, con la conciencia que acompañamos a cada familia de acuerdo a las necesidades que tiene, eso es maravilloso. Eso es lo que los mantiene conectados. Afra, ¿qué significa ser mamá para ti? ¡Uh! El reto más duro de mi vida. Porque como fui tan herida emocionalmente en tantas etapas antes de, yo materné a mi hijo con todas esas heridas. Entonces, cuando empiezo este camino de conciencia, mi hijo ya tiene 13 años. O sea, está en la adolescencia. Claro. Entonces, fue fuerte. Y lo que le quiero decir a las familias es, cuando estén en ese proceso de gestación, lo más importante no es la cuna, no es el coche, sino lo que tú vas hacia adentro para reconocerte, saber qué tienes que transformar y qué vas a improntar también positivo en tu hijo para que hagas de tu hijo un niño más estable, una niña más estable física y emocionalmente. Es lo más importante, porque los hijos no se quedan en la misma cama, no se quedan en el coche, pero sí se van a llevar unos papás y unas mamás más sanas. Y eso es súper, súper importante. Mi hijo tuvo que vivir una adolescencia muy difícil a causa de no haber podido guiar de la manera más idónea. Entonces, hacer ese reconocimiento no es nada fácil. Ya, entonces ha sido un camino largo,
de ires y venires, de la manera que menos pensé que iba a ser mamá. Pero bueno, poco a poco hemos ido enderezando ese camino. Ya Juan tiene 26 años y bueno, aquí estamos, él haciéndose responsable de lo que le toca sanar. Yo pidiendo perdón por aquello que le entregué, dispuesta a abrir mi mente y mi corazón para él cuando quiera hacer ese proceso de sanación. Y ya a él le toca hacerse responsable de la vida que ha tenido, porque ya es un adulto y es él el que tiene que tomar las decisiones para sanar. Y algo que hablábamos anteriormente, y es que a veces inconscientemente, porque sé que de pronto algunas heridas que causaste en tu hijo no fue porque querías hacerlo, sino por todo lo que venías arrastrando. Total. ¿Cómo manejar ese tema de la culpa? Porque sé que es muy complicado, porque uno constantemente está, pero yo lo hice, pero porque fui así, o cuando de pronto uno de mamá reacciona en algunos momentos y como que grita o los agrede y después uno dice, Dios mío, pero ¿por qué lo hice? ¿Cómo poder manejar de la mejor manera la culpa? La culpa siempre va a estar. Yo digo, en la maternidad y en la paternidad la culpa siempre está. Lo más importante es no alimentarla por mucho tiempo. Porque cuando tú tienes un accionar con tu hijo inadecuado, al momentico, al ratico tú te das cuenta que fue inadecuado. Cuando pasa la ira, la efervescencia del momento, sí. Tú te das cuenta, no debí hablar así, no debí actuar así, entra la culpa. Pero lo más importante es que si rápidamente lo reconoces y así tu bebé sea un bebé que todavía no hable, tú vienes y le dices, mi amor, te cogí muy duro, o mi amor, te hablé de una manera como no debía, perdóname. Eso es supremamente sanador. Y uno cree que no porque ellos están jugando o están mirando para otro lado y uno dice, no me están colocando cuidado. Ese cerebro sí está guardando. Y si tú recuerdas momentos de tu vida difíciles, ¿cuántas veces nosotros esperamos un perdón de nuestros papás? Eso hubiera sanado un montón de cosas. ¿Sí? Yo me acuerdo de mi adolescencia y yo recuerdo pensar, imaginar a mi mamá acercarse y decirme, perdóname. Yo lo puedo recordar, a mí eso no se me olvida. Entonces, acercarse a los hijos y decirles perdón, yo le debo a mi hijo un montón de perdones en todas las etapas, pero desde que me he hecho consciente, poco a poco voy perdón. ¿Sí? Y que él de pronto va conociendo también tu historia y va entendiendo muchas de esas cosas que de pronto en esa edad no entendía. De un tiempito para acá ya él quiere preguntar más, está más conectado con que sabe que tiene que sanar, entonces, y ya sabe que no ha sido fácil y yo se lo he dicho abiertamente, te crié con todas las heridas abiertas, perdón, pero no sabía cómo hacerlo. No sabía cómo hacerlo. Has dicho algo que incluso me ha marcado porque yo tengo una princesa de 2 años y es que a veces estamos muy preocupados por las cosas materiales y claro que son importantes, pero definitivamente un niño no necesita, como dices anteriormente, la mejor cuna, ni el mejor coche, ni la ropa de marca, sino que necesita una mamá y un papá presente con lo que le puedan dar, porque incluso a veces uno le compra los super regalos y ellos terminan jugando con las ollas de la casa, terminan jugando con el control. Esos son sus juguetes preferidos, pero uno siempre está preocupado más por lo material que por estar presente. Totalmente, definitivamente. Es que todos hagamos el ejercicio de ir a la niñez y uno que recuerda lo que jugó. El juego es súper importante. Entonces, ¿qué necesitan los padres saber? Que tienen que tener presencia plena para acompañar a sus hijos en esos momentos tan importantes de juego que son los que van a quedar grabados en su mente, ¿ya? Y si nosotros construimos una niñez sólida, con presencia, escuchando las necesidades de nuestros niños y no pensando en que tenemos que vaciar en ellos un montón de información, te aseguro que esa adolescencia va a ser un poco más suave, porque hay una buena comunicación, pero no podemos pretender tener una buena adolescencia que es tan dura, ¿sí? Si nosotros no hemos construido un vínculo estrecho, amoroso con nuestros hijos desde la niñez. Y eso lo da única y exclusivamente el amor, el respeto y la presencia plena. Y llega Club Mundo Mamá
y encuentra a las familias como esa solución o ese lugar donde pueden encontrar muchas bases, porque hay momentos en los que la información que tenemos son la información de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, y entonces debes Ujú. bañarlo así. Yo recuerdo que a mí me dijeron que es que tú la sacaste al tercer día a que recibiera sereno, y yo no, ¿cómo así? No, que para que no se enfermara, porque esa es la información que en muchos momentos tenemos. Pero qué importante es conocer una información verídica de profesionales como la que tú brindas en cada una de estas etapas. Totalmente. Es bueno porque algunos mitos generan inseguridad para el niño en su proceso, ¿sí? Algunos mitos, como poner el algodoncito aquí, ni le quita ni le pone, pero hay unos mitos que sí pueden poner en riesgo los niños, ¿sí? Claro. Como darles infusiones, por ejemplo, ponerlos al sereno y no sé en qué condiciones respiratorias está ese niño. Entonces, sí es bueno desmitificar todo aquello que los padres traen, pero a la vez les digo siempre conecten mucho con su bebé. Ustedes se llevan herramientas, un botiquín aquí de un montón de herramientas, pero al final conéctate para que tú puedas decidir mi bebé qué necesita o mi hijo qué necesita, ¿sí? Por más herramientas y técnicas que te hayan dado. Por ejemplo, nosotros recomendamos el colecho por medidas de seguridad, pero es que hay bebés de alta demanda emocional y son bebés que los pones en el colecho y gritan y no duermen y no descansan. Entonces, ¿ahí qué importa más? ¿Que duerma en el colecho o que realmente descanse? Y si Claro. descansas con tu presencia y en tu pecho, pues ahí voy a tener que sacrificar un poquito más de tiempo, ¿sí? Para poder suplir esa necesidad de mi bebé, que seguramente lo que necesita es reparar una herida de abandono. ¿De qué tipo? Puede ser de la madre, del padre o de él mismo, ese bebé, que quizás al principio a los papás les costó aceptar que venía ese bebé y tiene una herida de rechazo y abandono. Entonces ellos vienen a repararse a través del contacto físico. Entonces yo puedo dar mil técnicas y mil cosas, pero a la final los padres deben es conectar con las necesidades de sus hijos. Obviamente siempre sabiendo de que esto le viene bien a mi bebé o no le viene bien a mi bebé. Y que desde el amor también de mamá y de papá, pues uno aprende como a mirar cómo ellos están bien y qué es lo mejor para cada uno, porque sí, la verdad encontramos demasiada información, pero yo creo que cada familia debe tomar la que mejor le quede, porque cuando hablamos por lo menos de la lactancia, no todo el mundo puede dar de pronto que hasta los 6 meses, porque no es lo mismo una mamá soltera, a una mamá Total. emprendedora, en un matrimonio, una mamá que está sola, que tiene que trabajar, Total. es diferente. Y déjame los papás que tienen que llegar a las 6 7 de la noche después de salir de la casa a 6 7 de la mañana porque trabajan en una empresa y no pueden llegar antes. Y entonces, ¿a qué hora ven los hijos? Y entonces tenés que acostarlos sí o sí a las 7 de la noche el niño haya visto o no el papá. Yo, Afra Martínez, no estoy de acuerdo con eso. O sea, ese niño necesita tener un vínculo con su papá, ¿sí? O el padre toma la decisión de cambiar de trabajo que le permita estar más cerca a su hijo, o a Sí. veces no se puede, porque hemos construido niveles de vida altos y hay que sostener también esos niveles de vida. Y entonces el niño también tiene que compartir. Yo tengo familias que ponen a hacer la siesta a los niños de las 5 a las 7 de la noche, para que cuando el papá llegue todavía tenga la energía para compartir y jugar con su papá, Súper. y sus rutinas a las 9 10 de la noche. Pero esa es la rutina que se ajusta a la familia. ¿Por qué? Porque le han dado prioridad al vínculo familiar, que esté estrecho. Entonces aquí hay que ver desde el lente que requiere cada familia. No podemos juzgar las dinámicas de vida de ninguna familia, porque si está basada esa decisión en el amor y en la unidad familiar, es lo más importante. Ahora vemos que el rol de papá cada vez es como más fuerte. Ahora los papás son mucho más conscientes de que deben estar presentes. Sabemos obviamente que como mamá siempre tenemos como esa responsabilidad y una carga más fuerte, pero ahora papá también quiere estar presente. Totalmente. Los padres hoy en día quieren estar muy comprometidos, la verdad. Aunque se haga difícil, ¿no? Porque a veces los padres no están muy conectados, ¿sí? Desde la base, que es lo que los criaron, ¿sí? Con estos conceptos de machismo. Entonces, les cuesta conectar con las actividades diarias de los niños, les cuesta, por ejemplo, cambiar el pañal a las niñas, ese es un tema que siempre está a flote allí.
se preparan y se sienten preparados y cuando se enfrentan a la realidad dicen, wow, no, o sea, me da miedo, me da temor. He tenido papás que llegan a Club Mundo Mamá y se sientan a llorar. Ay, No habían llorado en todo el proceso y ahí se sientan a llorar. Es como llega un punto donde he sido tanto el pilar que ya no quiero ser más el pilar. Entonces siempre la recomendación es, aunque la mamá es muy importante en el proceso, a las mamás les digo, esto no se trata solo de mí, porque nos entra un pequeño egoísmo en el embarazo, de que porque soy yo la embarazada, la que lleva al bebé, todo tiene que girar en torno a mí. Y resulta que hay un papá que también tiene una glandulita en su cerebro que se llama la amígdala, que también se activa a nivel emocional y que además ese papá está sufriendo una transformación gigantesca. Claro. Y casi nadie le pregunta cómo estás. Sí, casi nadie le pregunta, ¿la estás pasando bien? Yo creo que nadie. ¿Ya? No, casi nadie, no. Yo creo que nadie, porque verdad estamos enfocadas es en nosotras. Total, entonces siempre les digo, recuerden que el protagonista aquí es el bebé, que viene a sufrir una gran transformación, que tiene que vivir un montón de pasos para venir a la vida y que se tiene que adaptar a un montón de cosas y eso es bastante incómodo. Entonces el protagonista es el bebé, el segundo personaje es la mamá, luego le sigue el papá, pero los otros personajes también son los abuelos. Entonces el papá es muy importante, hay que preguntarle al esposo cómo te estás sintiendo, ¿estás bien? También volcar esa mirada y así no lo diga, uno puede leer en su pareja si está bien o no está bien, para poderle ayudar también a que haga un proceso de conexión con su bebé. A veces la desconexión se ve un papá que como se integra rápidamente al trabajo, no quiere llegar temprano a casa porque no quiere encontrarse con esa realidad. Entonces a los papás también que sean muy honestos con ustedes mismos, que se pregunten si me siento bien haciendo este rol y si no me siento bien, tengo que buscar ayuda porque hay maneras de ayudarlos. Y que en muchos momentos la relación cambia. De pronto cuando es el primer bebé, eran ellos dos. Como pareja llega un bebé a cambiar absolutamente todo. Y en muchos momentos se ve de que las parejas tienden a divorciarse o a separarse. ¿Cómo poder afrontar de pronto eso? Siempre les digo cuando hacemos el curso, les digo, uno de los grandes retos de este proceso es no separarse. Porque es que aflora en ti un ser que ni tú misma conoces ni ellos mismos se conocen. Entonces es el reconocerse de nuevo, el volverse a mirar, pero con una mirada diferente, inclusive a veces cargada emocionalmente. Entonces es volver a reconectar con estas nuevas personitas que nos convertimos cuando somos papás y sencillamente decirle vamos a otro nivel, tomaditos de la mano, ¿sí? Sosteniéndonos el uno al otro para poder sacar esto tan importante que es la vida de nuestro bebé, acompañarlo, porque siempre será diferente maternar y paternar un hijo juntos o separados. Eso nunca va a ser lo mismo. Entonces queremos hijos sanos y seres humanos sanos, entonces tenemos que luchar por estar unidos para cambiar esa historia que quizás nos correspondió a nosotros vivir. ¿Qué tan importante es pedir ayuda? Porque a veces creemos que lo podemos hacer todos, de momento nos vemos cansadas, saturadas, que no podemos más y escuchamos tal vez comentarios como, mi mamá tuvo 5, tuvo 10, mi abuela, y cómo ella sí pudo y usted apenas con el primero y ya está que se muere. Pero ¿qué tan importante es pedir ayuda cuando uno siente que no puede más? Súper importante porque no podemos llegar a llevar al cerebro hasta el colapso, ¿sí? Porque ahí sí no va a estar ni para ti ni para nadie. Entonces siempre tratar de no vivir una gestación, un parto y un posparto muy solitario, porque sí o sí requieres a alguien que haga otras actividades mientras tú maternas y mientras tú te acostumbras a estas nuevas dinámicas de vida. Entonces, recibir terapia profesional, fundamental, y recibir el entorno, crear tu red de apoyo, que ojalá no sean tribus en la primera instancia de otras mamás, sino tu red de apoyo más cercana, tus suegros, tus padres, tu hermana, tu mejor amiga, para que los acompañe de una manera muy íntima en este proceso. Ya cuando hablamos de esa parte empresarial, cuando hablamos de esa parte profesional, ¿qué tan importante crees que es rodearse de personas que te inspiren, de personas que de pronto uno escuchen y sepan que también están viviendo situaciones complicadas, pero que se levantan definitivamente?
Definitivamente eso marca un derrotero. Cuando tú tienes en tu entorno gente que está también en el mismo proceso de crecimiento, siempre y reunirse con esas personas es muy valioso porque siempre sale algo que tú lo puedes implementar en lo que tú estás haciendo. Entonces, para mí es muy beneficioso reunirme con personas que también estén en este proceso empresarial y saber también que en las crisis decimos, todas estamos viviendo crisis, entonces uno dice, ah, bueno, no me está pasando solo a mí, sigo remando, Sí, es como sí. gasolina para seguir remando y darnos buenos consejos en todo ese proceso es fundamental. Y yo creo que el apoyarse entre mujeres también es importante, porque a veces uno, no sé por Sí, qué se ha creado en muchos momentos como que en las mujeres hay una rivalidad, pero creo que cuando estamos juntas o unidas es mucho lo que se puede hacer. sí hay mucho que se puede hacer, pero sin embargo sí se presenta eso que tú dices, un poquito la rivalidad y ay, yo soy una persona que observo mucho mi entorno y decido estar donde quiero estar y donde me siento cómoda, donde no, Es doy la mejor. vuelta, ¿sí? Porque me gusta mucho mi paz y mi tranquilidad, entonces esa no es negociable. Entonces lo hago donde me siento bien, comparto con quien me siento bien y siento que el mundo es cambiante y entonces así mismo uno esas dinámicas las va cambiando. Y llegan los maestros, cuando uno aprende a observar los maestros, entonces a veces tienes un grupo que llega a aportarte algo y llega un punto donde ya uno siente que no le aporta nada y entonces te abres te abres el corazón y la puerta a que lleguen más personas y van llegando. Y esto es un mundo cambiante que nos tenemos es que adaptar. Algo que has dicho durante la entrevista y es la oportunidad de reconocer, pedir ayuda y las puertas se van abriendo. Total. Importante dar ese primer paso, así uno no se sienta seguro, así de pronto no vea las finanzas, porque muchos dicen, no, pues yo comienzo aquí el proyecto, siempre y cuando pues haya, no sé, los 50 millones de pesos para que esté todo formalizado. No, demos ese primer paso con lo que tenemos en casa. Total, y cuando uno cuenta, por ejemplo, quiero hacer esto y ya lo ven a uno haciéndolo en el camino, hay mucha gente que sale y te dice, te regalo esto, te puedo ayudar con eso. Lo que te digo, se abren las puertas. Es como si Dios pusiera ángeles terrenales para ayudarte a que eso se cumpla. No solamente eso, mira, yo abría Club Mundo Mamá y desde la primera semana, sin tener unas redes sociales fuertes, llegaron los clientes. O sea, eso fue, ¿por qué? Porque yo ya venía contando lo que iba a hacer, entonces el uno le cuenta al otro y Claro. ya eso, tuve clientes desde la primera semana y Club Mundo Mamá fue sostenible desde el primer mes. Yo no tuve que sacar nunca mi bolsillo para sostenerlo. Entonces yo tengo la certeza que se los digo, cuando uno tiene una misión, Dios respalda tu misión. ¿Crees que hay deudas buenas y deudas malas? Totalmente, Porque es que a claro que veces sí. decías cuando iniciamos, es que a mí no me gustaban las deudas, es que yo pensaba de pronto cuando emprendía, pero es que esa palabra deuda para mí como que significaba un stop, pero ahora qué piensas de pronto de esa deuda buena y esa deuda mala. No, pues, ¿Cuáles cuando son? no sé, Y yo te voy a para los decir, que a no mí no conocen. me gustan mucho las deudas, pero poco a poco ir flexibilizándome un poco, ante todo a que el flujo de caja, que lo importante es sostener el flujo de caja, porque a veces si Sí. uno no ve los millones en la cuenta, entonces yo no veo los millones y yo me estreso, ¿sí? Sí, claro, porque uno recuerda cuánto es con lo que tiene Sí. que sostener el mes. Entonces, realmente confiar en ese proceso y si te toca endeudarte es porque lo vas a hacer Como y una una inversión inversión. que sabes que va a generar un retorno, ¿sí? No que te va a sacar y te va a sacar y te va a sacar más dinero. Entonces, esa es la deuda buena. En tu empresa sería, voy a emprender este proyecto y tengo proyectado que en tanto tiempo puedo vender esto. Entonces vas a poder pagar la deuda y vas a poder también generar unos dividendos para ti. Entonces yo pienso que sí es muy buena, aunque a mí no me gustan mucho. Sí, claro, porque uno dice de pronto si se va a endeudar para viajar o para ropa, cosas que definitivamente no te van a dar ningún retorno, pues ya es diferente porque tú sabes que se perdió. Pero Total. cuando tú dices, no, como que hay un plan, hay una inversión, entonces lo voy a hacer para esto, de seguro va a funcionar, aunque hay riesgos, pero hay una posibilidad de que eso se pueda pagar y aún deje una ganancia. Total. Sin embargo, uno a veces tiene unas metas con la empresa de llevarlas a un nivel visual, ¿sí? De lo que uno proyecte de la empresa, que hasta el vestuario que te pones es una inversión.
Claro. Eso es lo que hay que evaluar. O sea, yo me voy a poner esta ropa para salir por ahí a cualquier parte o porque yo me quiero vestir así porque quiero proyectar en mi empresa un nivel y quiero atraer ese nicho de clientes a mi empresa. Eso es una inversión. Proyectarse, Proyectar qué quiero. mostrar. ¿Quiénes son las personas que yo quiero atender? Eso es una cosa muy importante que no hablamos. Porque listo, mira esta semejante misión que hacemos, pues tenemos que cobrar. Y entonces alguien me enseñó, mi amigo que recupera las empresas de la quiebra, me enseñó, me dice, es que tú tienes que cobrar unos servicios que te permita que tu empresa sea sostenible para poder que al ser esa empresa sostenible tú puedas ayudar a otros. Sacas otros tipos de planes que se ajuste para ayudar a aquellos que no pueden pagar tus servicios. Pero es que tú tienes que hacer de una empresa próspera. Claro. Y para hacer una empresa próspera tienes que tener unos servicios un poco más high ticket que te ayuden a sostener tu empresa. Porque esa persona tiene el dinero para pagarte. Entonces, unos nos sostenemos a otros de una manera como de una responsabilidad social como tal. Si yo todos mis servicios los saco súper económicos pensando en el que no tiene, no va a ser sostenible en el tiempo. Yo tengo que pensar en servicios que me van a dar ese flujo de caja para yo después hacer algo para ayudar a aquellos que no tienen. Súper importante. Pero no al contrario. En medio de ese plano y de todo lo que hacemos es importante mirar cuál es nuestro cliente ideal. Porque sí, uno quisiera poder ayudar a todo el mundo, pero las empresas definitivamente se mueven con dinero. Entonces hoy nos hablan de que uno debe tener un high ticket, un medium ticket y un low ticket. O sea, los 3 servicios donde tú puedas tener todas las personas cubiertas y pues obviamente pagando desde lo que pueden pagar, sí, pero le estás dando información de mucho valor, así sea un low ticket, ¿sí? Entonces te sostienes con el high ticket y el medium ticket y el low ticket ayudas a muchas personas que realmente es un porcentaje bastante grande de la población que quizás no tienen cómo acceder a tus servicios, que a eso le estamos apuntando ahora con la creación de los programas que estamos creando de manera virtual. ¿Qué crees que la tecnología es importante en este momento? Ay, sí, mi dolor de cabeza. ¿Te ha sido fuerte las redes sociales? Ay, sí, para mí ha sido muy duro salir en cámara por las heridas de la infancia, las inseguridades que hay. Entonces, para mí hablar en cámara es muy difícil. Y la gente dice, pero no parece. Sí, repito como 30 veces lo mismo, pero lo hago. Porque al final sabemos que de eso depende también el crecimiento y que tu misión llegue a muchas partes. Pero es fuerte, para mí es fuerte, no es fácil. Ay, África, pero si eres hermosa, linda, irradias mucha felicidad, mucha luz y nos encanta verte en las redes sociales. Gracias. ¿Cómo te ves en 5 años? Uy, pregunta. ¿Cómo te ves? ¿En dónde te ves? ¿Cómo ves tu empresa? Con honestidad, estoy replanteándome muchas cosas respecto de Club Mundo Mamá para no terminar con esta misión, pero creo que tiene que vivir una transformación. Porque por más que queramos darle mucha información de valor a los padres y de conciencia, a veces es una lucha muy fuerte para que entren en ese nivel de conciencia, que quieran venir a invertir en un espacio adquirir todo este conocimiento, ¿ok? Porque le estamos dando prelación a las cosas materiales, ¿sí? Entonces yo también tengo que poner en una balanza mi salud física, emocional, para tomar decisiones frente a esto. Entonces, si me dices, no estoy muy segura, pero sí va a haber una transformación en 5 años. Que si se va a acabar la misión, creo que no se va a acabar, pero sí va a haber una transformación, que no la sé todavía. Eso en cuanto a Club Mundo Mamá como tal. Sí estamos ya generando acciones para virtualizar y poder llegar a otros países, a otras familias con todo este proceso. Eso ya tendría que estar súper establecido y ya ha tenido que crecer en 5 años. A nivel personal, viajando más y disfrutando más, la verdad. Han sido muchos años de entregarme completamente a eso, entonces creo que estos 5 años van a hacer esa transformación, de disfrutarme un poco más de lo que se ha construido.
Contemos un poco de todos los servicios que brinda Club Mundo Mamá, cómo los pueden seguir en las redes sociales, cómo pueden agendar cada una de estas cosas que tú prestas. Bueno, nosotros en redes sociales estamos como @Club Mundo Mamá en todas. Hay links que los va a llevar al WhatsApp o por el interno, por el DM de Instagram. Nosotros prestamos un servicio basado en conexión con las emociones, el vínculo familiar. Todos nuestros servicios, sin excepción, tienen como ese pilar, ¿sí? Hacer familias mucho más conscientes en todos los servicios. Entonces te puedo decir, tenemos en la parte prenatal, están los masajes terapéuticos, pero entonces no es solamente un masaje, sino que siempre procuramos que la mamá esté en acción de hablar, de contarnos cómo se sienten, dónde les duele, emocionalmente cómo están, para poderles ir enlazando el dolor físico con la parte emocional. Entonces es terapéutico al final. O sea, las niñas que hacen los masajes ya tienen mucho reconocimiento de las emociones, entonces saben cómo darle un consejo, por ejemplo, o si no lo saben manejar, saca una cita con Afra, sí, porque es bueno que manejes el tema de tus emociones. Claro. Entonces, hacerles mucha conciencia de la importancia que tiene. Tenemos también la parte de fisioterapia del piso pélvico, la valoración de piso pélvico en el embarazo y fisioterapia si se requiere durante el embarazo, que también es muy importante para la parte de su salud, ¿sí? Reproductiva, toda la parte de los músculos perineales, vejiga, útero, que todo esto quede muy bien después de que tienen sus bebés y que les ayude también a preparar ese perine para el parto. ¿Sí? Tenemos todo lo del curso prenatal, ¿sí? El acompañamiento, creamos un método ya que se llama Nacer Consciente y ese método que une dos cosas, las herramientas de preparar a los papás para los retos que van a vivir, pero no solamente las físicas, sino las emocionales. Entonces ese vínculo y esa conexión, darle esa prelación. Y tenemos, pues son 13 módulos, todo el programa que tenemos, que las familias los pueden tomar grupales, los pueden tomar personalizados, pueden tomarlos completos, pueden tomarlo por módulos, lo que más se ajuste a sus necesidades de conocimiento emocionales y también a su presupuesto. Y tenemos un acompañamiento posterior que ya es de ir a la casa, un acompañamiento posparto, sí. Tenemos un acompañamiento de lactancia, tenemos también fisioterapia del piso pélvico posparto y tenemos perforación de orejitas para las chiquitas. No, mejor dicho, todo lo que usted y para necesite. Y para la primera infancia ya tenemos los encuentros de iniciación musical, que hemos creado un espacio muy respetuoso para darles a ellos un espacio para el neurodesarrollo de manera autónoma, sin intervenir en cada uno de sus hitos del desarrollo, donde van con papá y mamá a compartir, que creo que tú has ido a sí. Esos espacios y que son maravillosos. Afra, ¿qué le dirías a esa niña de 10 años en este momento? Ay, todo va a estar bien. Sí. ¿Sí? Van a llegar personas hermosas que van a sanar tu vida, porque Dios es bueno, nos permite vivir ciertas cosas porque para entregarnos una misión debemos estar en un campo de entrenamiento. Y entonces le diría, esto que estás viviendo solamente es algo que vas a necesitar para luego ejercer la misión que viniste a cumplir. ¿Y qué le dirías a una mamá que está queriendo dar ese salto para emprender, pero no se atreve, pero le da miedo porque cree que de pronto es poco para que alguien pueda pagar por un servicio que ya va a prestar? ¿Qué le podrías decir en este momento? Primero que todo, que crean en el creador, ¿sí? Yo les digo siempre a todos los que quieren empezar un camino, doblen rodilla. Cuando tú te arrodillas y te entregas y le dices, ayúdame, porque yo sola no puedo, porque eres tú quien va a revelar algo en mi vida que va a ser lo que se va a transformar. Entonces, el consejo siempre es, vayan a la fuente primero y es como si se te abrieran las puertas y te va poniendo los maestros a tu lado para llevarte a cumplir los deseos de tu corazón. Siempre, como me dijo mi amigo, el mínimo viable. A veces nos paralizamos porque no tenemos todo perfecto como lo queremos y esto es un camino. Entonces, a veces el mínimo viable se ve en la casa, ¿sí? A veces el mínimo viable se ve medio tiempo,
A veces el mínimo viable se ve en un local pequeñito, ¿sí? Entonces, poco a poco. Y si hoy en día todo se mueve en las redes sociales, un primer paso también son tus redes sociales, ¿ya? Empezar a dar información de valor. Imagínate que yo tengo mi Instagram y lo tengo antes de yo abrir el primer lugarcito. Wow. Yo ya alimentaba informacioncita para las embarazadas. Ese es un muy buen consejo porque sí o sí lo van a necesitar, ¿ya? Entonces, es creer en las capacidades, en la misión que tenemos y echar a rodar el mínimo viable. Afra, ya para terminar, ¿quieres darle algún mensaje a todas esas mamitas que nos están viendo hasta ahora? Bueno, claro que sí. A veces nos sentimos perdidas en la maternidad. El alma nos dice realmente si lo estamos haciendo bien o no. Y aunque hacemos lo que podemos con lo que tenemos, es válido reconocer si algo no está bien y empezar de nuevo, reconectar, buscar ayuda, aunque ahorita se maneja mucho lo de la tribu de las mamás y es muy bonito, pero a veces necesitamos de profesionales que nos ayuden a armar el rompecabezas para poder nosotros reconectar primero con nosotros y luego poder conectar con nuestros hijos. Todos los días es una oportunidad para levantarme y hacerlo diferente. Afra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Y a ustedes recuerden que deben suscribirse, darle like y compartir este video. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!